Bien. Tiene la palabra Javier Maroto Aranzábal, del Partido Popular. Bai, arratsaldeon guztioi, hasi baino lehen ongi etorria eman nahi dizuet ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes a este acto y, por supuesto, agradecer a la Federación de Vecinos su organización. Hace algunos años, otro alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, tomó una decisión. Siendo y queriendo solo ser alcalde de Vitoria, como me pasa a mí, decidió llevar la voz de los vitorianos al Parlamento. Lo hizo durante 2 legislaturas. Creo que, como voy a hacer yo, él también renunció a cualquier tipo de remuneración económica por ello, de lo que es compatible y de lo que no. En todo caso, ninguna remuneración a cambio, con un objetivo. Y a mí de Cuerda me separan muchas cosas, pero también me une alguna, y esta que voy a contar es una de ellas. La necesidad de que yo creo que existe en Vitoria, independientemente de que haya gente que me vota a mí, al PP, o que votan al Partido Socialista, al PNV, a Bildu, o gente que no vota o que nunca ha votado, hay muchos vitorianos que sí tenemos algo en común, que sentimos la necesidad de defender Vitoria frente a lo que yo considero, y creo que otros cientos de vitorianos también, un ninguneo histórico por parte del Gobierno vasco con muchas cuestiones en Vitoria, con inversiones, con actuaciones, con normativas, con decisiones que afectan a nuestro territorio y a nuestra ciudad. Como digo, independientemente o más allá de las siglas, creo que hay una importante mayoría de vitorianos que piensan así. Creo que esa voz tiene que tener una voz desde el municipalismo en el ayuntamiento. Creo que es necesario llevarlo a cabo. Las inversiones que están en el presupuesto del Gobierno vasco hoy en día y que apuntan a Vitoria son exigencia de compañeros que de mi partido han negociado esto con el actual lehendakari para que esto sea así. Inversiones que afectan a nuestra ciudad, incluido, por ejemplo, el canon de capitalidad, que tanto se ha discutido y pedido, pero que por primera vez en la historia se ha logrado en este año 2012. Precisamente y lo tengo que lamentar como vitoriano, no como candidato, de un lehendakari que cuando el anterior alcalde, que está aquí presente, celebraba el 30 aniversario de la capitalidad de Vitoria como capital de Euskadi, en vez de decirnos a todos los vitorianos Vitoria es la capital de Euskadi, solo se atrevió a decir Vitoria es un capital para Euskadi. Esas cosas nos duelen a los vitorianos y creo que es una razón importante para defenderlo con voz propia en nuestro Parlamento. También creo que es el momento de dar el paso y pasar de lo políticamente correcto a hacer y decir lo correcto políticamente. También en debates difíciles, como algunos aspectos de nuestras políticas sociales, donde se producen abusos, exactamente igual que en el ámbito fiscal. El fraude fiscal y el fraude en las ayudas sociales tienen que ser combatidos y tienen que ser combatidos con medidas de verdad, diciendo y diagnosticando lo que hay de verdad y dando un paso firme para decir lo que muchos no se atreven a decir y hacer lo que hasta ahora muchos no han querido o no han sabido hacer. Por esas razones, insisto, desde la alcaldía de Vitoria, que es mi prioridad y mi único objetivo en la política, no aspiro a otra cosa. Creo que se debe hacer esa defensa de Vitoria y llevar esa voz de Vitoria al Parlamento vasco. Muchas gracias. En esto ahora tiene la palabra el señor Javier Maroto respecto al tema del fracking. Mi posición en relación al fracking es contraria, no al fracking. Nosotros hemos denegado en el ayuntamiento, yo como alcalde he autorizado la denegación de las primeras licencias pedidas por el Gobierno vasco en nuestra ciudad. Creo que es incompatible el fracking con ser Green Capital y en ocasiones ser coherente con esta idea y ser coherente con lo que piensa uno mismo te puede llevar incluso a planteamientos que son diferentes de una línea oficial de tu partido. Me ha pasado, por ejemplo, la defensa del cierre de Garoña en contra de una oposición oficial. Pero eso es lo que en Vitoria pide una mayoría, lo que queremos una mayoría de vitorianos y, por tanto, es la posición que yo defiendo y que defenderé, por supuesto, en el Parlamento vasco. Creo que hay alternativas muchísimo más seguras y el fracking a día de hoy no tiene las garantías y mucho menos de aplicarse en una ciudad que tiene un acuífero del que todos nos nutrimos y que ha sido orgullo de ciudad y motivo para que Europa mire a Vitoria y diga esa ciudad es el símbolo de Europa en el medio ambiente. Por tanto, no al fracking. Muchas gracias. Esta pregunta es para el PP, para Javier Maroto. ¿Ve realmente compatible el cargo de alcalde y parlamentario? ¿Cobrará ambos sueldos? Preguntan. El cargo de... Hay una cierta incompatibilidad en los sueldos, pero también es verdad que
No sé quién lo puso, pero hay cierta trampa, hay parlamentarios que cobran dietas. Yo he dicho que renuncio a todo, no voy a cobrar ni un duro por ello. Es que no es el objetivo es defender, como he dicho antes, la voz de Vitoria en el Parlamento. Y quiero decir también que en esto coincido con Cuerda, hay cosas que me separan de él. A veces es mucho más operativo estar en primera línea, decidiendo, por ejemplo, que el canon de capitalidad se apruebe en el presupuesto de la comunidad autónoma y garantizar que Vitoria tiene ese derecho, que no después estar dedicando horas o meses a perseguir a los consejeros del Gobierno vasco de turno para conseguir lo mismo. A veces se consigue antes, teniendo la voz directamente en el Parlamento y tomando la decisión donde verdaderamente se decide. Y en ese caso, creo sinceramente que se puede ganar tiempo. Si yo fuese el alcalde de Donosti, igual no, porque hay distancia, pero en Vitoria hay 5 minutos al Parlamento. Yo soy una persona muy pragmática y esta respuesta creo que se contesta de forma pedagógica, más allá de los sentimientos de pertenencia que son libres de cada uno. Los vascos, de cada 100 euros que pagamos, 95 se quedan en Euskadi. Esto significa que si mañana fuésemos independientes, un país a 7, a 3, como se quiera, tendríamos que sufragar todos los costes que tiene un país, también las pensiones y también las prestaciones de desempleo, el paro. En este momento estamos recibiendo más de lo que damos. Es así de sencillo. Damos el cupo, que es 5 de cada 100 euros, y recibimos mucho más. Por tanto, ser independiente hoy es ser más pobre. Y desde ese punto pragmático, yo creo en el autogobierno de Euskadi, yo defiendo las instituciones vascas, pero creo que a los vascos nos interesa muchísimo más en el ámbito económico pertenecer como comunidad autónoma dentro de España por el sistema que tenemos de concierto económico, que es único, que no tiene nadie y que es absolutamente ventajoso. Cualquier otro sistema nos haría pagar más o recibir menos con los impuestos que ya pagamos. Como alcalde de Vitoria, si mañana hubiese una concentración delante del ayuntamiento, yo la respetaría. Si mañana hubiese una manifestación en el ayuntamiento que pretendiese decir que todos los concejales que están allí no representan legítimamente a los ciudadanos, no lo compartiría. Y no lo compartiría porque creo precisamente que tienen todos los ciudadanos la posibilidad, aquí hay muchas representaciones y otras que por lo visto no han podido estar, para organizarse y para representar a los ciudadanos de forma democrática. La democracia es un valor que ha costado mucho esfuerzo. A mucha gente, a unos más que a otros, pero mucho esfuerzo. Y creo sinceramente que es el esquema que debemos respetar. Por tanto, se podrá estar de acuerdo con una determinada política o no, pero creo que lo que no se puede es estar en desacuerdo en que si 25 millones de personas votan un parlamento, ese parlamento es el parlamento legítimo. Lo que habrá que hacer es cambiar la representación, en su caso, en función de los intereses. Muchas gracias. A mí me gusta ir de cara, yo no sé por qué no decimos las cosas como son. El empleo es el siguiente paso al control del déficit. Si todo el dinero de un presupuesto público se lo comen los intereses de una deuda, es imposible dedicar recursos a la generación de empleo. Ha pasado en el presupuesto nacional 30.000 millones de agujero más de lo que nos habían dicho. Hay intereses que desbordan las previsiones iniciales. Y para hablar de empleo en Euskadi hay que saber cómo están las cuentas. El Lehendakari no convoca al Consejo Vasco de Finanzas hasta justo un día después de las elecciones. A mí, como vitoriano y como candidato, me da que pensar. Por tanto, lo primero que habrá que hacer es analizar cómo han dejado las cuentas públicas el actual Gobierno. En función de eso, tomar medidas de ajuste para el gasto público, y hay mucho donde ajustar, y a partir de ahí, naturalmente, aplicar medidas de empleo. Creo que en nuestro caso, en Vitoria, efectivamente, y en eso coincido con otras voces, el empleo verde es una opción y hay que potenciarlo. Pero no hay que negar la evidencia. Primero, controle el déficit. Lo he dicho antes en otra respuesta. El programa electoral del Partido Popular se confeccionó cuando el anterior Gobierno ofrecía una cifra de déficit que era en 30.000 millones de euros inferior a la que después se planteó. A mí me ha pasado lo mismo con la herencia recibida del anterior Gobierno. Había un agujero económico y hay que tomar medidas para corregir eso de forma inmediata. En el ámbito del Estado ha sido muchísimo mayor y hay que tomar medidas de urgencia. Desgraciadamente me temo que en esto, en otras cosas seguramente sí, en esto los socialistas no aciertan, en materia económica no aciertan. En el Gobierno vasco nos vamos a encontrar un agujero similar al que me he encontrado yo en Vitoria y similar al que se ha encontrado el Estado en los últimos tiempos. Y habrá que tomar medidas también difíciles.
porque no se puede estar diciendo hacemos y no ajustamos. Es completamente imposible cuando hay menos dinero y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, mi visión es esa. Cuando te engañan en las cifras hay que después tomar medidas de lo que no se ha hecho anteriormente. Decía al principio de este debate que creo que al margen de las siglas debe haber una voz que defienda a Vitoria en el Parlamento, haciendo vitorianismo pero bien entendido, defensa de lo propio, de lo nuestro, en el Parlamento. Después de este debate salgo en esa idea mucho más reforzado. He escuchado candidatos que se presentan por Álava y que no saben qué es el canon de capitalidad. He escuchado candidatos que se presentan por Álava y piensan que la capital es Pamplona. Y he escuchado a candidatos que no están aquí, que se presentan por Álava y que piensan que Vitoria es un capital muy importante para Euskadi. Creo que más que nunca ahora hay que defender lo nuestro y hay que hacer una voz de la defensa de lo propio, que es, desde luego, una cuestión que históricamente hemos tenido pendiente. No se trata de hablar desde el complejo, sino hablar desde la defensa de lo nuestro, y lo nuestro es Vitoria. Y creo que aquí ha quedado patente de que ese debate está pendiente, que hay mucho que defender, hay mucho por lo que luchar, y eso nos une a muchos vitorianos, independientemente de la ideología que tengamos.